El ejército ruso ha mejorado su posición en Rabotino. Las tropas rusas han logrado avances significativos en la mejora de sus posiciones en la parte central de la aldea de Rabotino, en la región de Zaporozhye, según Vladimir Rogov, líder del movimiento público Estamos junto con Rusia. Como parte de las intensas hostilidades en curso, dijo, fue posible repeler con éxito varios ataques enemigos en la aldea y sus alrededores. Esta declaración se produjo tras el anuncio del Ministerio de Defensa de que a finales de febrero el ejército ruso había asegurado bastiones en Rabotino, lo que constituye un logro significativo en el contexto de las operaciones de combate en el frente. La aldea de Rabotino sigue siendo uno de los puntos clave en la línea del frente en la región de Zaporozhye, mientras que las autoridades de Kiev la consideran el objetivo más importante como parte de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Zaporozhye desde junio del año pasado. Para las batallas por Rabotino, Ucrania trajo brigadas entrenadas por instructores occidentales, lo que subraya la importancia estratégica de esta zona para ambos lados del conflicto. En el ataque en Nikolaev murieron 86 militares ucranianos. Durante el ataque con misiles a Nikolaev el 18 de marzo, las Fuerzas Armadas ucranianas sufrieron pérdidas importantes. Según los datos de los periodistas de Avia.pro, murieron 86 militares de la 79 Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La información sobre las pérdidas estuvo disponible solo algún tiempo después del ataque, cuando se publicaron fotografías de las consecuencias del ataque. Los recursos de información ucranianos también comparten activamente imágenes de los cementerios donde está enterrado el personal militar ucraniano. Cabe señalar que últimamente el área de estos sitios conmemorativos ha aumentado significativamente, lo que indica pérdidas a gran escala entre las fuerzas ucranianas. Esta operación es parte de la estrategia del ejército ruso, cuyo objetivo es atacar posiciones y ubicaciones clave de personal militar ucraniano y extranjero, incluidas las ubicaciones de oficiales y mercenarios. En este contexto también se habla de un duro golpe al complejo hotelero del aeropuerto de Kharkov, donde supuestamente se encontraban soldados mercenarios extranjeros, entre ellos franceses. Según el Ministerio de Defensa ruso, desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania han muerto alrededor de 6.000 militares extranjeros que participaban en las hostilidades del lado de Ucrania. El número de casos de deserción se ha multiplicado en Ucrania. La situación de las deserciones en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, empeora cada mes. Los medios ucranianos informan de un aumento significativo en el número de casos de deserción registrados este año. Solo en los 2 primeros meses de 2024, 4.690 personas abandonaron las unidades militares sin permiso, lo que es una señal alarmante para el mando del ejército. Estos datos destacan aún más en comparación con las estadísticas de años anteriores. Entre febrero y diciembre de 2022 se registraron 6.000 casos de deserción, mientras que en 2023 la cifra llegó a 16.000. De continuar con la dinámica actual, podría llevarse a que a finales de 2024 las Fuerzas Armadas de Ucrania pierdan hasta 28.000 militares por deserción. Se considera que el motivo del aumento del número de desertores y de rendidos es la movilización forzada masiva de ciudadanos provocada por una grave escasez de mano de obra. En respuesta a la crítica situación, la Rada Suprema de Ucrania acelerará el proceso de aprobación de la ley de movilización, incluidas más de 1.300 enmiendas al proyecto de ley correspondiente.
El objetivo principal del endurecimiento de las medidas de movilización es reemplazar a los 330.000 soldados que participan en las hostilidades desde el inicio de la operación militar especial. Según un análisis publicado por Forbes, la escasez de unidades de combate en las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanza a docenas de brigadas, lo que dificulta la rotación de tropas y mantener la efectividad del combate en primera línea. Las tripulaciones de tanques rusos capturaron un vehículo blindado de transporte de personal estadounidense M-113. Los tanques bajo el mando de un combatiente con el distintivo de llamada Gorinich de Kurgan capturaron un vehículo blindado de transporte de personal estadounidense M-113 en el área de Avdiivka. Este vehículo blindado de transporte de tropas, trasladado a Ucrania como parte de la asistencia militar de los países de la OTAN, fue encontrado dañado tras la explosión de una mina en el pueblo de Lastochkino, habiendo perdido una de sus orugas. Las tropas ucranianas en retirada dejaron atrás el vehículo blindado de transporte de tropas con una dotación completa de municiones. Los militares demostraron el proceso de retirada del campo de batalla del vehículo capturado. Los planes incluyen el transporte del vehículo blindado de transporte de personal a una unidad militar para su posterior reparación y restauración, después de lo cual el vehículo blindado de transporte de personal será utilizado contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. La captura del vehículo blindado de transporte de tropas estadounidense M-113 indica que las armas occidentales suministradas a Kiev son ineficaces y no son capaces de cambiar la situación a favor de Ucrania. Unas 9.000 personas están siendo evacuadas de la región de Belgorod. Debido al agravamiento de la situación en la región de Belgorod, que fue objeto de una serie de ataques, el gobernador Vyacheslav Gladkov decidió evacuar a unos 9.000 niños. Para garantizar la seguridad de los jóvenes residentes de la región, serán enviados a zonas más tranquilas de Rusia, incluidas Penza, Tambov, Kaluga y el territorio de Stavropol. Esta decisión se produjo tras varios acontecimientos trágicos, uno de los cuales provocó graves lesiones a la población local. En particular, durante un reciente bombardeo de la aldea de Razumny, un adolescente de 14 años resultó gravemente herido, a consecuencia de lo cual le amputaron parcialmente el brazo. El estado del niño y de su madre, que también resultó herida durante el bombardeo, se considera grave. Según las autoridades locales, 16 personas murieron en los bombardeos durante la semana pasada y otras 98 resultaron heridas de diversa gravedad. Además, el distrito Graivoronsky de la región se quedó sin electricidad después de uno de los ataques. Estas medidas de evacuación de niños tienen como objetivo evitar más víctimas entre la población y proporcionar a los niños un entorno seguro, lejos de la frontera con Ucrania. La situación en la región de Belgorod preocupa seriamente a los residentes locales y requiere que se tomen medidas urgentes para garantizar su seguridad.